Gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro. Usted nos viene esta mañana a hablar de la ciencia de datos, que es indispensable justamente para hacer políticas públicas y que sean de calidad en este siglo XXI. Y es claro, ciertamente necesitamos de los datos y justamente nuestro país desde 1963 creó la Oficina de Planificación Nacional, que luego se fue transformando en ministerio y así sucesivamente. Sin embargo, lo que tenemos que dimensionar y aclarar es lo que lleva la creación de una dependencia y cuáles son sus funciones. Siempre se tiene que buscar la planificación, la estrategia que va a culminar justamente con el inicio de operación de una oficina. Porque la creación de la OPAD o de cualquier otra dependencia que se quiera abrir en nuestro país o en cualquier institución pública no es un acto de magia. Requiere tiempo, requiere cabeza, requiere que se cumplan todos los pasos necesarios. Por eso es que esta mañana no quiero discutir sobre si la unidad se creó por un interés público, como usted lo manifestó durante toda su intervención, sino más bien la forma en que operó la OPAD. Y es algo que nos interesa porque usted también nos habla de confiar en las vías institucionales y de que fue una buena fe con la que se trabajó. Pero los costarricenses lo que queremos y lo que necesitamos son justamente respuestas concretas. Entonces, iniciando con esa orientación de la operatividad, quisiera muy concretamente decir cuándo y quién definió el objetivo con la que se iba a crear la OPAD. Tiene la palabra el señor ministro don Víctor Morales. Gracias, diputada. Como lo he estado señalando en las intervenciones anteriores, rigurosamente hablando, lo que funcionó fue un equipo de trabajo, un equipo dedicado al análisis y sistematización de datos, cuyo origen, cuya decisión de echar a caminar arranca en todos los antecedentes que mencioné, es decir, el interés del gobierno, del señor presidente, de contar con información dura y sólida desde mayo-junio del 2018, que se contrata al primer consultor para que eche a caminar esto, ¿verdad? Todo esto es de acuerdo con la información que a raíz de este tema, pues yo he recogido en las últimas semanas, porque como ustedes saben, pues cuando esto ocurría yo compartía con ustedes este plenario. Entonces, hay un proceso de contratación de un consultor que echa a caminar un proceso dentro de ese espíritu que he mencionado y empiezan a generar los productos que se dan. Y paralelo a eso se inicia un proceso con Mideplan, al que ya aquí doña Silvia hizo referencia, para avanzar, digamos, en el proceso de creación y de formalización de un espacio institucional. Tiene la palabra la señora diputada Corrales Chacón. Entonces usted me dice que en mayo del 2018, pero no me dice cuál fue el objetivo ni quién lo creó. Supondríamos entonces que fue Rodolfo Pizas, que fue su antecesor. ¿Bajo qué táctica se cumplían esos objetivos? ¿Qué perfil gestionaron para que esas personas que estaban en esa oficina fueran seleccionados justamente para que trabajaran ahí y fueran las personas idóneas para recopilar esos datos? Tiene la palabra el señor ministro. Gracias. Por eso yo hace unos minutos dije que valoraba muchísimo el concepto de un proceso, porque sus preguntas, señora diputada, y otras preguntas que aquí se han planteado, más que para mí, son en realidad las preguntas que hay que plantear en esa comisión investigadora, pues a las personas que se tienen que llamar a esa comisión investigadora, porque lo que usted me está preguntando, yo no se lo puedo responder, porque cuando eso estaba ocurriendo, yo estaba sentado aquí, entonces no sé quién, cuándo, cómo, qué propósito tenía, de manera que yo de verdad, creo que esas preguntas serán muy oportunas pues para otras personas que se convoquen a la comisión investigadora y que puedan dar los detalles respectivos. Tiene la palabra la señora diputada Corrales Chacón. Entiendo su argumento, señor ministro, pero justamente el que tiene
la investidura en este caso es usted es el que firmó ese decreto y en usted recae la responsabilidad de haberse puesto al tanto del perfil de estas personas, de cómo se dio el reclutamiento y el por qué son ellos los elegidos para que formen parte de este proceso. ¿Qué diseño de la estructura del trabajo de la UPAD, qué metodología se utilizó, cómo se definió justamente los roles de las funciones de esos trabajadores? Tiene la palabra el señor ministro. Sí, gracias. Vuelvo al mismo sitio, señora diputada. Incluso para volverlo a dejar claro, porque intenté hacerlo ahora con las consultas de don Roberto, pero esas personas no están bajo mi dirección inmediata. Es decir, ese es un equipo de trabajo que no responde de manera inmediata al ministro de la presidencia, y en todo caso, si hubiese estado más tiempo ahí, posiblemente podría tener mayor criterio para de verdad, con todo respeto, contribuir a esclarecer los temas que usted me está planteando, pero yo no puedo contribuir en ese esclarecimiento. Tiene la palabra la señora diputada Corrales Chacón. Nos queda claro a todos los costarricenses esta mañana es que el señor Víctor Morales firmó un decreto sin tener conocimiento de cómo se operaba esta oficina durante estos meses, desde mayo, que nos indica que viene trabajando. Claramente entonces tampoco me va a poder responder qué recursos se utilizaban para esta unidad, tanto económicamente como de material o de necesidades básicas que se tienen que tener en cualquier oficina, ni a quienes le rendían cuentas en todo este lapso de tiempo. Pero en estos últimos 7 meses que usted dice estar ahí, ellos le rendían cuentas directamente a su ministerio, quién los auditaba, quién era la persona de rango que justamente inspeccionaba que se estuviera cumpliendo durante estos 7 meses de usted como ministro la operatividad sobre la UPAD. Tiene la palabra el señor ministro. Sí. Para volver a insistir, porque yo reitero, tengo también la necesidad de dejar muy clara mi posición con respecto a estos temas tan particulares, tan de detalle, tan operativos, y en el contexto en el que se está desenvolviendo este tema, ¿no? Que se está desenvolviendo por una parte aquí en este espacio político, pero también se está desenvolviendo en un espacio judicial en el que también estoy yo involucrado. Entonces, aquí hay que tener mucha claridad. Y no estoy presentando, no estoy presentando excusas ni justificaciones. Lo que quiero decir es que hay que tener claridad de la tensión que tiene esta situación. Entonces, señora diputada, desde luego que al tema de objetivos, cuando yo firmé el decreto, que ya se derogó, pues sí habían unos objetivos claros con respecto a la creación de la unidad, pero usted me está llevando a los objetivos del trabajo que hacía un equipo de trabajo que no está adscrito, no depende de manera directa del Ministerio de la Presidencia desde su origen y desde su fundación, y es lo que yo le estoy diciendo y explicando, que no conozco, que no sé explicarle en el detalle que su pregunta plantea. Tiene la palabra la señora diputada Corrales Chacón. Hace 7 meses dependía del Ministerio de la Presidencia con don Rodolfo Pisa y 7 meses para acá entonces a usted lo indujeron a error para firmar un decreto. Pero bueno, ya que no puede darme respuesta sobre la operatividad de la unidad, quiero saber quién remite el informe técnico de la creación de la UPAD ante la Mideplan y si dio aval el Mideplan y si no lo dio, bajo qué criterios no lo dio. Tiene la palabra don Víctor Morales. Con respecto al tema de Mideplan, yo lo que conozco es lo que ya expresé aquí, que esa gestión realizada en Mideplan, no sé precisar ahora el oficio a Mideplan, quién lo remitió,
en Mideplan no encontró en las instancias técnicas el respaldo y el apoyo que se buscaba, y ante mi pregunta, y es un tema importante de dilucidar en este proceso, ante mi pregunta, porque a mí por un momento me parecía que la respuesta era que era necesario el aval técnico para poder avanzar, la respuesta que se me dio es que no era necesario ese criterio, seguir, digamos, el criterio técnico, y que la instancia ministerial podía suscribir la creación de lo que fue luego el decreto de la unidad, digamos, separándose del criterio técnico. Doña Silvia, con mayor conocimiento que yo por su condición de ex viceministra de Planificación, plantea que el acatamiento de ese criterio era de estricta obligatoriedad, que era obligatorio. Bueno, y hay un tema que me parece muy importante de dilucidar y aclarar en el proceso de la comisión de investigación, que no soy yo el que va a aclarar en este momento. Tiene la palabra la señora diputada Corrales Chacón. Número 7 del decreto 41996 dice textualmente que la propuesta remitida presentó todos los documentos solicitados en la normativa y los lineamientos generales para reorganización administrativa establecidos por Mideplan, y este ministerio aprobó la reorganización administrativa integral dentro de la estructura organizacional de la Presidencia de la República, cumpliendo por lo tanto con lo establecido en los lineamientos y normativa vigente. Entonces, señor ministro, ¿es falso lo que indica este considerando? Tiene la palabra el señor ministro. Sí, señora diputada, en relación... No, le voy a contestar. No, efectivamente, estaba revisando el considerando que usted dice. Mi lógica fue muy sencilla. Cuando se me presentó el decreto, traía la firma del ministro ahí de Planificación. Punto. Traía la firma del ministro, tenía el aval y el respaldo legal del grupo de asesoría legal de la Presidencia, y yo procedí a firmarlo. Estos temas son unas buenas preguntas en el marco de la comisión para poder aclararlo y dilucidarlo. No me cabe duda que la obligatoriedad de acatar el criterio técnico es un buen tema que debe esclarecerse a la luz de esto. Tiene la palabra la señora diputada Corrales Chacón. Pregunta concreta, señor ministro. ¿Es falso el considerando 7, sí o no? Tiene la palabra el señor ministro. Yo tengo que darlo por cierto. Es decir, yo no tengo ningún elemento, no tenía ningún elemento cuando recibo un documento firmado por quien está ejerciendo el cargo de ministro en ese momento ahí del ministerio, no tengo por qué ponerme a cuestionar el considerando número 7. El tema de si había un criterio negativo o no, ese es un tema que se pone en el debate y en la mesa cuando se plantea esta discusión. Antes de eso, el día en que me lo llevan para firmar y viene con la firma del ministro, yo no tengo por qué ponerme en esa discusión y simplemente lo asumo. Tiene la palabra la señora diputada Corrales Chacón. Aquí es claro que el considerando entonces es falso. Es claro también que la señora ministra de Planificación sabía de que no se contaba con el aval de Mideplan, por eso ella no firma este decreto, firma entonces el viceministro de esta cartera el decreto, y ustedes consideran que pueden venir a realizar y a crear una unidad de análisis de datos sin tener los avales pertinentes por Mideplan. Tiene la palabra el señor ministro. Bueno, si usted está llegando entonces a la conclusión de que la jerarquía del Ministerio de Planificación tenía absoluta claridad de la obligatoriedad de seguir el criterio técnico y que se obvió. Bueno, la información, una vez que se ha planteado este tema, la pregunta que yo he hecho a este respecto, me han dicho que no es estrictamente necesario seguir el criterio técnico y que por eso se firmó. Pero bueno, lo que quiero plantear es que me parece que estos son temas y preguntas importantísimos
para dilucidar y profundizar en la comisión investigadora que preside la señora diputada doña Silvia Hernández. Tiene la palabra la señora diputada Corrales Chacón. Preocupante aquí, compañeras y compañeros y costarricenses en general, es que entonces el señor ministro de la Presidencia nos dice que es falso un considerando específico de este decreto. Entonces, ¿cuántos más decretos llevan información falsa que no tiene aval de los ministerios pertinentes y en este caso de Mideplan? Lo preocupante acá es que no se tiene el aval de Mideplan, que no se tienen criterios justamente de operatividad para poder crear una unidad específica como la UPAD, que no se tienen metas establecidas, o al menos usted no las conoce, no nos las puede facilitar, no se tiene esa visión mapeada con la que se iba a utilizar estos datos y por el contrario, simplemente fue algo que se dio con el ministro de la Presidencia, Rodolfo Pisa, y no en sus 7 meses como ministro. Entonces, acá lo que nos queda en evidencia es que no hay comunicación, o al menos no nos están hablando con claridad y con verdad a todos los costarricenses. Definitivamente comprendo su silencio, señor ministro, y habrá que dar explicaciones, no tanto en esta Asamblea Legislativa, sino también en las vías judiciales, porque los costarricenses lo que ocupamos es que se nos hable con transparencia. Gracias, señor presidente.